Antes de llevar a cabo esta labor, estos hombres tenían que hacer algo muy importante. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Pasar un tiempo de entrenamiento. Ellos tenían que permanecer al lado de Jesús. Y por esto, mis amados, es que Jesús les hace esa invitación. ¿Qué necesitaban hacer ellos? Pasar tiempo con Jesús por el resto de su ministerio. Dice en el versículo 14, estableció ¿a cuántos? A 12, para que estuviesen con Él. ¿Sí lo está viendo? Para que estuviesen con Él. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar. Entonces aquí vemos un orden de prioridades. Número 1, ¿para qué los llama? Para que estuviesen con Él. Y número 2, ¿después para qué? Para enviarlos. Vea el orden de prioridades. Primero estar con Jesús, luego ser enviados por Jesús. Ser enviados a predicar. Aquí notamos el orden de las responsabilidades asignadas de este grupo de hombres. Aquí la prioridad era estar con ¿quién? Estar con Cristo. La proclamación del evangelio en ese instante era algo secundario que estaba supeditado a la prioridad de estar con Cristo. ¿Qué era lo primero que estos hombres necesitaban? Estar con Cristo, estar con Jesús, estar con Él para posteriormente ser enviados. El Señor quería que estos hombres estuvieran con Él para que absorbieran su carácter y su visión ministerial. Esa es la esencia de lo que la Biblia llama discipulado. ¿Qué es el discipulado? Es pasar tiempo con Jesús. Es relacionarse con Jesús. Es tomar la cruz y seguir a Cristo. Es tener esa cercanía con el Señor. Es pasar tiempo con Él. Eso es el verdadero discipulado. Mis amigos y hermanos que están en este lugar, el discipulado no es solamente venir un día a la semana y reunirnos con los hermanos y leer la palabra y estudiar la palabra. No, sino tomar la cruz y seguir a Cristo y hacer que esa palabra sea una vida completa en mi diario vivir. El Señor quería que estos hombres estuvieran con Él, que absorbieran todo de Él. En Lucas capítulo 6:40 dice el Señor que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Léalo por favor. Lucas 6:40 dice el Señor Jesús que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Mas todo el que fuere perfeccionado, completamente entrenado, será como su maestro. Como bien señala este hermano Steve Lawson, él dice, y también recomiendo sus predicaciones, Steve Lawson, ok, son predicadores serios de la palabra. Él dice, la meta de Jesús con estos hombres no era simplemente impartirles información, sino producir una transformación. Por lo tanto, de la misma manera nosotros debemos reconocer que esa debe ser nuestra necesidad cada vez que venimos a congregarnos. Nosotros no solamente venimos a recibir información, sino a que se produzca en nosotros una transformación por medio de esa información que es la palabra que estamos recibiendo de parte de Jesús. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué podemos deducir acá? Que la esencia del ministerio se basa en el tiempo dedicado a estar con Cristo. Tú, sea lo que hagas para el Señor, sea lo que hagas para Él, tú debes entender que hay una esencia que es vitalidad para tu vida como ministro del Señor. Y es estar con Jesús, estar con Él. Amado hermano, de ninguna otra manera tú vas a conocer a ese Jesús. Probablemente si tú buscas más conocer los términos, las liturgias y las formas de trabajar de una religión, tú puedes estar cayendo en el error de solamente estarte relacionando con una religión, mas no estar relacionándote con Jesucristo. Por esa razón, tu primer llamado antes de hacer cualquier otra cosa para Jesús es que tú conozcas verdaderamente a Jesús, que estés con Él, que lo conozcas, amado. Es precisamente por este error que mucha gente regresa al lugar de donde vino. ¿Por qué? Porque nunca estuvo con Jesús, porque nunca estuvo en Cristo, porque nunca nació de nuevo, porque simplemente se enamoró de ir al servicio, porque se enamoró, sabe, de mezclarse con personas, de estar allí, de hacer cosas, de prender un equipo, de encender un sonido, de prender una cámara, de cantar. Se enamoró solamente de eso, se enamoró de predicar, le gustó esas cosas, le gustó lo mecánico, le gustó lo segundo, mas no le dio importancia a lo primero. ¿Y qué es lo segundo aquí que Marcos nos dice? ¿Qué es lo segundo? Los envió a predicar. Pero ¿qué es lo primero? Que pasaran tiempo con Él. La pregunta es, ¿por qué muchos creyentes claudican y fallan
y quedan evidenciados de que nunca fueron creyentes, de que nunca fueron cristianos, porque sencillamente nunca estuvieron verdaderamente con el Señor Jesús. Y el llamado que el cielo nos hace hoy, y es una alarma que se enciende en los cielos y que debe retumbar en nuestros corazones y en nuestros oídos hoy, es que tú y yo somos llamados a estar con Jesús. Antes que cualquier otra cosa, mi amado, busca estar con Jesús, estar con Él. Y estar con Él es relacionarte directamente, exponerte a su palabra. Es tener una relación de oración, de comunicación, donde hay un diálogo, donde no solamente hay un monólogo, donde no solamente eres tú el que hablas, sino hay un diálogo donde tú lees, escuchas su voz, escuchas su palabra, lee su palabra y al mismo tiempo escuchas su palabra, porque es su palabra suficiente para que tú lo conozcas en tu relación con tus hermanos. En hacerte parte de una iglesia, de una congregación sana, una iglesia sana donde verdaderamente se predica el evangelio, donde no se ande haciendo payasadas desde el púlpito, entreteniendo a la gente, donde puedas pertenecer a una iglesia sana y te relaciones con tus hermanos y puedas desarrollarte junto a tus hermanos, donde puedas relacionarte con ellos, donde puedas aún soportar sus errores, soportar las decepciones que tal vez te puedan ocasionar, porque vaya que aún tus propios hermanos en Cristo te van a decepcionar, pero es justamente en esa decepción donde vas a ser probado para ver si verdaderamente amas a ese hermano a pesar de sus errores. Entonces yo quiero ser muy incisivo en esto, mis amados. Usted puede estar cometiendo un error de estarse enamorando solamente de venir los domingos a esta congregación, de estarse enamorando de las canciones, de estarse enamorando de su servicio, de lo que usted hace y restando la importancia a lo primero. ¿Qué es lo primero? Estar con Él. Estar con Él. Versículo 12, para que estuviesen, estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y posteriormente, ¿qué? Enviarlos a predicar. No pretendas ir a predicar si antes no estás con Él. No pretendas hacer cosas para Él si antes no estás con Él. No pretendas decir, yo quiero que me pongan a servir, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, si antes no has buscado tener una relación verdadera y genuina con el Señor. Porque precisamente por no tener esa relación genuina y real con Él, es que has cometido tantos errores. Porque no has nacido de nuevo. Porque no has experimentado lo que es genuinamente un arrepentimiento. Las personas que se van de la iglesia por causa de la gente, es porque probablemente nunca entraron a la iglesia por causa de Jesús, sino que entraron por causa de la gente. Por motivaciones de la gente. No. Tú tienes que venir al cuerpo de Cristo en arrepentimiento, porque es el mismo Señor quien te está llamando, pero no para darte una tarjeta negra infinita para que resuelvas todos tus problemas, sino para que vengas a Él en la máxima prioridad, que es que te arrepientas verdaderamente, nazcas de nuevo y puedas ser salvo a través de la gracia y la fe puesta en Él. Aquí la prioridad entonces es estar con Cristo, mis amados. El Señor quería que ellos estuvieran con Él. Aquí vemos un importante contraste. Veamos el contraste entre la multitud del versículo 7 a los discípulos del versículo 13. ¿Sí lo está viendo? Versículo 7, ¿una qué? ¿Lo está leyendo? Una gran multitud, ¿verdad? Versículo 13, 12 apóstoles. Veamos el contraste que hay entre esa multitud y estos 12 apóstoles. En este momento vemos este gran contraste entre la multitud y los apóstoles. La multitud no estaba interesada en Cristo. Vea esto, por favor. La multitud no estaba interesada en Cristo. Los apóstoles dependían de Cristo. ¿Sí ve el contraste? Los apóstoles dependían de Cristo. Los discípulos o los apóstoles estaban copiando el carácter de Cristo, pero la multitud estaba interesada en los beneficios de Cristo. ¿Sí está viendo el contraste? Los apóstoles estaban viviendo para Cristo, pero la multitud estaba usando a Cristo. Cuídate de que se te halle a ti usando a Cristo solamente para tus fines humanos y mortales, solamente para tus conveniencias. Cuídate de estar usando a Jesucristo solamente para lo que a ti te conviene. Y de esa multitud, mis amados, que el Señor llamó a 12 personas con un propósito muy diferente. Cristo quería que estos hombres pensaran como Él, creyeran como Él, vivieran como Él, enseñaran como Él, oraran como Él y predicaran como Él. Para que luego esos mismos 12, esos mismos hombres, se reprodujeran en otros
que pensaran como Cristo, hablaran como Cristo, vivieran como Cristo, oraran como Cristo, predicaran como Cristo y existieran como Cristo. ¿Sí ve aquí la secuencia? Y es precisamente esta actitud la que vemos en Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Él dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a quienes, a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Sí lo ve? Ve la mentalidad de apóstol que tenía Pablo. Una mentalidad no de empoderarse y de crear o de hacer de su título de apóstol como una especie de jerarquía, ¿sabe? Para posicionarse y montarse por encima de los otros, porque esa es la tendencia de estos pseudoapóstoles que vemos en la actualidad, que se autodenominan apóstoles para posicionarse en la pirámide que ellos mismos se han creado, donde ellos son, ¿verdad?, lo que están allí para pretender ser cabeza. Mi amado, aquí la cabeza es Cristo Jesús. Y se posicionan allí en lo alto como una especie de jerarquía donde todos los demás tienen que rendirle cuentas a ellos. Y no es así, mis amados. No es así. Aquí vemos a un Pablo, ¿verdad?, que de alguna manera tenía un deseo de que lo que él había recibido, Timoteo lo recibiera y lo impartiera a otros hombres idóneos que tuvieran ese deseo de enseñar sanamente la palabra. Este fue el plan maestro del Señor para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Este es el plan que el Señor Jesús tenía. Los discípulos estuvieron con Jesús experimentando todos los procesos del ministerio de Jesús. Y Jesús quería que los apóstoles vieran de primera mano las presiones del ministerio que él tenía. Los discípulos tuvieron que estar con Jesús para alimentarse directamente de él, que era la fuente, que era la vid verdadera de la cual los pámpanos dependían, porque separados de él, los pámpanos, las ramas separados de él, ¿qué pasa? Ellos sabían que sencillamente no iban a poder hacer nada. Los pámpanos separados de la vid se mueren, mis amados. Por lo tanto, lo primero que envuelve el discipulado es un llamado personal a la salvación a través de la fe y del arrepentimiento. Escúcheme, todo el que quiera ser un discípulo de Jesús debe entender esta prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Según lo que Marco nos dice en el versículo 12, ¿no? ¿Cuál es la prioridad o qué es lo que envuelve el discipulado? Bueno, el verdadero discipulado, escúcheme, el verdadero discipulado es un llamado personal. Primero a la ¿qué? A la salvación a través de la fe y del arrepentimiento. Es un llamado a salir del mundo para seguir a Cristo. Es un llamado a tomar la cruz. Por lo tanto, antes de cualquier otra cosa, lo primero que hace el Señor con una vida es, primeramente, hacerlo salvo, para posteriormente usarlo en lo que Él quiera hacer. Bien. Entonces, precisamente eso era lo que la multitud no quería. ¿Qué quería la multitud? Los beneficios. La multitud quería los beneficios inmediatos, seguir aferrado a las cosas. Que Jesucristo le solucionara el problema. Ah, ya me lo solucionaste, bueno, chao, listo, me voy. Nuevamente otra vez a seguir a lo mismo. ¿Y cuál era el destino de esas personas? El infierno, la perdición, porque no se habían arrepentido. Y es por eso que Jesús se los dice en Lucas 14:25. ¿Qué les dice allí en Lucas 14:25 o 26? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí lo está viendo? Ojo, mi amado, ojo acá. No se refiere a un abandono de tus responsabilidades, sino a un orden de prioridades. Vuelvo a repetir eso. No se refiere, cuando Jesús hace este llamado de dejar a madre, a padre, a todo aquello a lo que tú te aferras, a lo que tú consideras prioridad, Jesús no está diciendo de que seas un irresponsable. Todos sabemos que aún Pablo nos dice en el Nuevo Testamento que debemos amar a quienes, a nuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y uno de los mandamientos expresa de que los hijos deben ¿qué? Honrar a su padre y a su madre. Aquí se entiende que hay responsabilidades familiares. Él no está hablando de dejarte, de entregarte al ocio y dejar todas tus cosas. No, sino lo vuelvo a repetir, no se refiere a un abandono de tus responsabilidades, sino a un orden de prioridades. O sea, que tu prioridad principal pase a ser ¿quién? Dios. Y pastor, ¿cómo usted me va a decir eso a mí? Bueno, porque precisamente si tú verdaderamente tienes ese arrepentimiento, compungir y ese cambio en Dios y depositas tu vida en Dios y dependes de Dios y Él es tu prioridad, entonces solamente así tú vas a darle una seguridad a quienes, a tus hijos,
a tu esposa, a tu esposa. Porque si ese hombre no ama a Dios, ¿cómo va a tratar a sus hijos? ¿Cómo va a tratar a su esposa? Si el amor de Dios no está en el corazón, si tú como padre, como esposo, como madre, no buscas que ese amor de Dios sea tu prioridad, ¿con qué amor tú vas a tratar a tus hijos? Con tu amor. Tu amor es malvado, tu amor es egoísta, tu amor es morboso. Pero el amor de Dios que emana de Cristo, que viene de la palabra y que llega a tu corazón y te llena, Dios te va a llenar como una fuente para que tú puedas dar un amor de parte de Dios. ¿A quiénes? A tu familia, a tus hijos. Por tal razón, aquí no se está diciendo de que dejes tu trabajo, que dejes tu empresa. No, pero que sí busques dar prioridad a entender que es Dios primero, porque Dios es el que te va a ayudar en tus momentos difíciles. Porque Dios es el que te va verdaderamente a dar lo que tú necesitas darle a tu familia. ¿Sí se entiende esto acá, mi amado? Es necesario comprender esta verdad. Y esto se resume en tomar la cruz. Tu relación con Dios debe estar al nivel más elevado que cualquier otra cosa. Debe estar a un nivel más elevado que cualquier otra cosa. Debe ser tu prioridad. Amén. La prioridad con el Señor. El discipulado envuelve un proceso de madurez y santificación progresiva. Fíjese, Jesús está llamando a los 12 apóstoles para que sean sus discípulos, ¿no? Y debemos entender que el discipulado envuelve un proceso de madurez y santificación progresiva por medio del cual somos transformados a la imagen de Cristo. Es algo progresivo. Jesús te llama para que seas transformado a su imagen, pero debemos entender que esto es algo progresivo. Pero es importante saber que eso no va a suceder en el aislamiento de tu persona con el cuerpo de Cristo. Ojo acá, ojo acá. Este crecimiento, esta transformación a la imagen de Cristo es progresiva, pero no va a ser progresiva si tú te aíslas del Señor. Eso sucede en el contexto de un contacto vital y significativo con la iglesia de Cristo, o sea, con otros creyentes. Jesús llamó a sus 12 apóstoles y los llamó como divididos, no, los llamó juntos. Vénganse conmigo. Y comienza a llamarlos. ¿Y a quiénes llamó? A todos esos que tenemos en esa lista. Puras joyitas. El Dream Team, ¿no? Como dirían por allí. A esos fue a los que llamó, pero los llamó a una relación. Primeramente con Él y después entre quiénes. Entre ellos. Perfecto. Por lo tanto, el crecimiento a la imagen de Cristo es importante para todos nosotros, es progresivo, pero principalmente parte no de un aislamiento. Yo me aíslo, me alejo del cuerpo, no, sino donde tengo un contacto con el Señor Jesucristo y también con otros creyentes. La multitud que iba corriendo detrás de Jesús no formaban parte del cuerpo. ¿Ok? No eran el cuerpo, porque la multitud no tenía un contacto significativo el uno con el otro. Esa gente iba era simplemente corriendo detrás de Jesús. Es más, no les importaba llevarse a quien se llevaran por delante con tal de llegar a ¿dónde? A Jesucristo. La única preocupación de esta gente era tocar a Cristo para ser sanados. Pero la ocupación de Cristo con los 12 apóstoles era totalmente diferente. ¿Cuál era la preocupación de esta gente? Correr. Iban detrás de Jesús y la única preocupación que tenían era tocar al Señor Jesús para recibir un milagro. Pero esa no era la actitud de Jesús. La actitud de Jesús era totalmente diferente, porque Él quería tener esa relación con ¿quiénes? Con esos 12 apóstoles. Yo quiero que ustedes me imiten a mí. Son las palabras del Señor Jesús. Que ustedes absorban y que muestren mi carácter. Esa es la verdad. Eso es lo que el Señor Jesús quiere acá. Comprendamos que lo que estos hombres recibieron de Jesús no lo aprendieron a través de un curso online, mis amados. Lo que ellos estaban recibiendo en ese momento no lo recibieron a través de una predicación online, no la recibieron a través de una televisora cristiana. Ellos lo aprendieron estando en contacto ¿con quién? Con Jesús y entre los discípulos, entre sus 12 apóstoles. De manera que una comunidad de discípulos que hace discípulos es una iglesia en la que todos sus miembros están involucrados en este proceso de un modo o de otro. O sea, el hacer discípulos es un trabajo ciertamente del Señor, de la obra del Espíritu Santo, de la predicación expositiva de su palabra, fiel y verdadera. Pero también, mis amados, de un trabajo donde el Espíritu Santo usa a ese cuerpo, a los miembros, es decir, a tu persona y a mi persona. ¿Para qué? Para poder hacer y desarrollar a esos otros discípulos. Es un tema de contacto.
donde yo no solamente me preocupo, sino que me ocupo de las necesidades de los hermanos, donde estoy pendiente de él, donde procuro fomentar y ayudar en su vida espiritual, donde le pregunto, hermano, ¿cómo estás? Pero si mi mentalidad es simplemente, aquí estoy, pastor, viendo, yo con esto me conformo, yo sigo, mira, aquí están todos mis predicadores favoritos, aquí tengo 3 de República Dominicana, una de ellas también es de allá, y con esos yo me alimento. Con eso verdaderamente tú vas a ser un discípulo. Tú necesitas ¿a quiénes? A tus hermanos. Tú necesitas a esa persona que está a tu lado para desarrollarte, para tener ese crecimiento del cual estamos hablando, para ser probado, para que tu hermano te decepcione, para que tu hermano te falle, para que en eso seas probado en el perdón, para que en eso seas probado en el amor, para que en eso sea probado en el soportar a los demás. ¿Sí se entiende allí? Es necesario hacer esto, mis amados, donde todos se ayudan mutuamente para alcanzar la madurez, cada uno según el don que Dios le ha entregado. Esto según lo que dice el apóstol Pablo en Efesios, que dice Efesios 4:11 al 16. Efesios 4:11 al 16, por favor, léalo allí conmigo. Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí Pablo nos habla acerca de esa necesidad de edificarnos los unos a los otros según la actividad, según el don que Dios te ha entregado, que Dios ha puesto en ti. Aquí ninguna persona que está sentada aquí puede decirme, pastor, yo no sé ¿para qué Dios me ha llamado? Yo tengo esa pregunta en mi vida y siempre me la he hecho. Por favor, ¿usted me tiene una respuesta? Bueno, yo no soy Dios, ¿ok? Pero sí por la palabra, tú puedes entender que aquí Pablo nos da seguridad de que cada uno de nosotros hemos recibido un don, ¿ok? Que hemos recibido algo que tenemos que dar y que lo hemos recibido no para gloriarnos. No para decir, mire esta voz que yo tengo, pastor, con la que yo canto y me expreso. Mire las habilidades que yo tengo. Usted viera como yo soy todo lo que hago. No es para tu gloria. Los dones y talentos que Dios nos ha entregado son ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Y ninguna persona puede decir que no sabe para qué Dios lo llamó. Porque lo primero para lo que Dios lo llama a usted es para que usted se ¿qué? Arrepienta y sea salvo. Punto. Allí está la verdad. Esa es la verdad. Para eso Dios te ha llamado, para que te salves, para que seas salvo, para que te arrepientas y posteriormente para colocar los dones que te han entregado a la edificación del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, toda persona que tenga dones, que tenga sus talentos y los esté allí reprimiendo, está siendo un irresponsable. ¿Por qué? Porque sencillamente está guardándose eso para allí y no lo está colocando al servicio. Entonces, pastor, ¿es necesario que yo ponga mis dones al servicio de la iglesia? Claro que sí, es necesario que lo hagas, porque por eso se te va a pedir cuentas el día de mañana, ¿ok? Entonces el discipulado se trata de eso, de colocar al cuerpo de Cristo esos talentos que he recibido. Pero eso sucede cuando cada miembro está usando su don para ayudar en el crecimiento del otro. Y alguien dirá, pero pastor, es que yo me siento incapaz, me siento inadecuado. Sinceramente, yo no creo que yo pueda hacer algo para el cuerpo de Cristo. Yo estoy aquí, pastor, y no creo que lo pueda hacer. No me siento capacitado para hacerlo. Siento que soy inadecuado, no creo. Soy muy vil y no creo que me merezca ser usado por el Señor. Bueno, mi amado, si te sientes así, revisa la listica, agarre la lista y si alguno aquí se siente así como desubicado, como que sabe, como que no encaja,
como que no se cree todavía lo suficientemente santo y perfecto como para decirle al Señor, entonces ahora sí, aquí estoy, Señor, y me pongo a tu disposición porque he alcanzado un nivel de espiritualidad muy elevado y entonces ahora sí me siento apto para hacerlo. Si ese es su concepto y si esa es su forma de pensar, usted está equivocadísimo. Porque aquí el Señor nos muestra a continuación una lista de personas que fue a los que Él llamó, que no necesariamente eran la mata de la santidad y la mata de la perfección. La lista de los 12 apóstoles. Si revisas esa lista, no hay nada que llame la atención entre ellos. Y la gente que Él llamó precisamente era esas personas. Eran esas personas a las que Él había llamado. Personas que sencillamente no tenían nada bueno. Estos hombres eran totalmente ordinarios, a quienes Jesús separó para hacer de ellos una obra extraordinaria. Era gente ordinaria llamada a hacer cosas extraordinarias. En otras palabras, fue el llamado de Cristo lo que hizo la diferencia, no las capacidades que ellos tenían. Vuelvo a repetir eso. En cuanto al llamado de los apóstoles, fue el llamado de Cristo lo que tenía valor, no la habilidad de ellos. En cuanto al llamado de los apóstoles, fue el llamado de Cristo lo que hizo la diferencia, no la capacidad de los discípulos. Y algo que no deja de llamar la atención eran los disímiles que eran los unos de los otros. Eran de trasfondos distintos y de personalidades distintas. Todos eran muy diferentes. Algunos eran impetuosos como Pedro, otros tenían un bajo perfil como Andrés, algunos eran un poco más maduros y experimentados, ¿no? Otros como Juan, escúcheme esto por favor, otros como Juan tenían apenas, su edad rondaba entre los 20 años de edad cuando Cristo lo llamó a ser apóstol. Era de hecho uno de los más jóvenes y algunos eruditos de la palabra, teólogos, deducen, infieren que rondaba entre los 16 años aproximadamente cuando Cristo lo llamó al apostolado. ¿Están escuchando eso, jóvenes? ¿Están escuchando esos jóvenes que están en este lugar? No hay excusas en cuanto a la edad. No hay excusas en cuanto a la edad. ¿Ok? Simón el Celote, que pertenecía al ala revolucionaria. Mateo, que había sido un publicano, agente del imperialismo en ese momento. Mateo había sido eso, un traicionero que se había puesto al lado de los romanos, del imperio romano, para quitarle los realitos a sus hermanos judíos. Entonces, mi amado, mire, esta mata, esta penca, este racimo que usted ve acá, son las joyitas, el equipito que el Señor Jesús había llamado. ¿Sí los está viendo? Y yo no sé con cuál de ellos tú te identificas. Yo espero que no seas uno de los revolucionarios. No, pero alguien dijo, Jesús aceptó a los extrovertidos, pero también aceptó a los introvertidos, porque no eran sus personalidades ni sus inclinaciones sociales lo que los unía, sino que el factor que los unía era la persona de ¿quién? De Jesús. Con esto podemos deducir que no existe nadie en este salón, escúcheme por favor, y esto es con nosotros. Con esto podemos deducir que no existe nadie en este salón que pueda decir que no puede hacer nada para Jesús. Porque si tú estás partiendo de que es que tú eres esto todavía, pastor, es que yo todavía tengo que cambiar esto, yo lo reconozco, tengo un montón de cosas que cambiar. Ciertamente todos las tenemos, de cambio en nuestras vidas por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero ninguna persona de este salón puede decir, no, pastor, yo no porque todavía no soy perfecto, porque todavía no me siento capacitado. ¿Quién dijo que es porque tú te sientas capacitado? Si esto se trata es de gente que Dios llama y que Él los capacita. Es el Señor que los capacita y que lo hace. ¿Ok? Entonces debemos entender esta verdad. ¿Ok? Ninguna persona puede decir que no puede ser o que no puede hacer nada para el Señor. Partiendo desde esta premisa, la pregunta es, en este momento, en este preciso instante, la pregunta es para todos ustedes, ¿qué estás haciendo tú para Dios en este preciso momento? Viendo esta lista de personas y entendiendo que ya no tienes excusas, no tomes a un hombre como referencia, mira a Cristo. Y mira a estos hombres con sus debilidades. O yo no soy como fulanito de tal, no te estés comparando aquí con nadie. Porque todos somos una cuerda de gente que cometemos errores. Y que no hemos sido puestos allí en el servicio porque seamos los más perfectos. No, sino porque por la misericordia y la gracia del Señor se nos ha dado esta oportunidad de servirle al Señor. Y quiero que quede claro, el pastorado no es, mi amado, una posición para agarrar al pastor y colocarlo, ¿sabe? Como en un peldaño allí, ¿cómo es que se dice? Un pedestal, el intocable. No, aquí no existe eso. Aquí no existe eso.
Aquí no existe tal cosa como que el inalcanzable, el intocable. Aquí no, mi amado. Aquí hay un pastorado de oveja, de sencillez, donde sí te puedes acercar. Hay lugares donde hay un anillo de seguridad, ¿sabe? Un anillo de seguridad. No lo toques, no lo toquen porque se le sale la unción. No lo toques, no lo hagas. Los inalcanzables. ¿Será que tenían necesidades humanas? ¿Por qué? Porque es lo que vendían. Y es lo que venden en la actualidad muchas personas desde los púlpitos. Se creen infalibles, dioses. Perdóname, mi amado. El mismo respeto que usted pueda tener hacia el pastor es el mismo valor y respeto que usted tiene que tener hacia sus hermanos, hacia toda persona que cruce esa puerta. Porque aquí, mi amado, nadie es más que nadie. Que ciertamente el pastor tiene una responsabilidad, claro que sí, y que ustedes de alguna manera tienen que ayudar, y como lo dice el autor de Hebreos, ¿no? Honrar a sus pastores. ¿Y cuál es la mejor manera de honrar al pastor? Es obedeciendo la palabra que se está predicando domingo a domingo. Que ustedes puedan ser brazos de ayuda para la iglesia, donde estás para amar a tus hermanos. Esa es la mejor manera de honrar verdaderamente el trabajo de un ministerio. ¿Sí se comprende eso allí? Entonces aquí tenemos esta lista. Aquí tenemos esta listica tan hermosa, tan bella de estas personas, ¿no? Recuerden, aquí tenemos que recordar con esto, con relación a la pregunta que les acabo de hacer. ¿Qué estás haciendo para Dios? Recuerda que somos propensos a caer en el error de la multitud, de estar detrás de Jesús solo para recibir algún beneficio, mas no para ayudar a otros. A esta gente que estaba detrás de Jesús no le importaba un pepino lo que la otra persona estaba viviendo. A esa persona que iba en la masa corriendo detrás de Jesús, solamente le importaba recibir el beneficio de Jesús, pero no le importaba el que estaba a su lado. ¿Ok? En el cuerpo de Cristo no debe ser así. Tú has sido redimido, has sido levantado, entonces tu llamado es fomentar el desarrollo de Cristo en la vida de otras personas. Unirte a la iglesia, unirte al cuerpo, buscar qué hacer, buscar qué hay, cómo ayudar. ¿Cómo pones eso que tú tienes, esa habilidad que tú tienes al servicio del cuerpo de Cristo para la edificación necesaria de la iglesia? ¿Sí se entiende eso allí? ¿Ok? Entonces, tú formas parte de un cuerpo y debes entender que Dios demanda de nosotros que ayudemos con lo que Dios nos ha entregado. Esa es una verdad. Dios demanda de todos nosotros, ¿verdad?, a que ayudemos en el cuerpo de Cristo con lo que hemos recibido del Señor. ¿Qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos de la multitud o de los discípulos? Esa es la pregunta en este momento. ¿Tú estás entre esa multitud o estás entre los discípulos? Tú estás entre la multitud que simplemente dice, no, pastor, yo voy los domingos, listo, ya, chao, ya. A mí no me interesa más nada y ya. O eres de los discípulos que son llamados al servicio. Y discúlpame si esto te confronta, pero intencionalmente creo que eso es lo que quiere Dios en esta mañana. Confrontarnos con esto. Ya basta de estar colocando excusas y decir, no, es que mi tiempo ya pasó. Es que eso era cuando yo era joven, pastor. Eso era cuando yo estaba recién llegado al evangelio. Sabe que usted me veía ahí ayudando, corriendo de aquí para allá. No, este es el momento, independientemente de tu edad, independientemente de lo que tengas o de lo que no tengas, independientemente de los problemas o de las situaciones que estés atravesando. ¿Cuál es el mejor día para comenzar a servirle al Señor? Hoy. Dejar de formar parte de la multitud que simplemente quiere algo, quiere recibir algo. Sabe que el Señor le acomode su casa, le acomode sus problemas, le resuelve el bendito problema con la esposa o con el esposo o con los hijos o con la plata que está esperando que le den o con el milagro. Y que comiences a formar parte de aquellos que le dicen, Señor, estoy aquí agradecido por lo que ya has hecho. No necesitas hacer más nada porque ya he visto tu misericordia y es suficiente con el hecho de que me hayas llamado para que escuche tu palabra y sea salvo. Eso es suficiente. Y por causa de eso, Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Lo que tengo lo pongo a tu servicio. Lo que tú me has entregado, que ahora entiendo que no es mío, que no es para mi vanagloria, que no es para que yo me luzca, no, sino que es porque tú me lo has entregado para la gloria de tu nombre. Por eso aquí lo pongo a tu servicio. ¿Qué estás haciendo hoy para el Señor Jesús? ¿A qué grupo perteneces? Y de repente alguien podrá decir desde lo más profundo de su ser, pastor, pero es que usted no sabe el trasfondo que yo he tenido. Es que usted no sabe la razón por la cual yo le huyo a la iglesia. Porque es que me he sentido decepcionado, porque yo he servido, pastor, en otros lugares y me han decepcionado. El acercarme a los hermanos, el tener relación con ellos, tarde o temprano termino herido, termino maltratado. Y todos sabemos que esa es la verdad. Es un común denominador saber que cuando tú más te acercas a alguien, a una persona, más lo conoces. Y probablemente esa persona a la que más te acerques es la que mayormente termina, ¿qué?, decepcionándote o hiriéndote. Esa es una verdad. Pero nosotros tenemos que pagar ese precio.
y estar dispuestos aún por encima del fraude que cualquier persona nos puede hacer. Estar dispuestos a entender que yo estoy en ese lugar es por Cristo, para servirle al Señor a pesar de las heridas que pueda recibir de las personas. No sé si me explico allí. Es importante entender esto. Y si tú eres de las personas que quieres insistir y decir, no, pastor, yo no quiero servir porque yo no me quiero relacionar con nadie, ni con usted, ni con ninguna persona de esta iglesia. Yo simplemente quiero venir, escuchar, irme y chao, ya listo. Porque no quiero ser herido, no quiero ser decepcionado. Pues mi amado, mira la lista otra vez, vuélvale a meter el ojo a la lista. Comienza por el apóstol Pedro. ¿Qué hizo el apóstol Pedro con Jesús? Un verdadero discípulo que negó a Jesús de 3 veces, ¿no? Y termina ¿con quién? Con Judas, un traidor que nunca pasó por una verdadera conversión, a pesar de estar al lado del Señor Jesús por casi ¿cuántos años? Por casi 3 años. O sea, ¿qué pasó con Jesús? ¿Lo qué? Lo traicionaron. Si tú eres del que dices, no quiero nada con la iglesia porque no quiero decepciones, mira todo lo que le hicieron al Señor Jesús. Si lo estás viendo, mi amado hermano, ¿qué aprendemos aquí? Cristo entiende tus decepciones. ¿Qué aprendemos acá? Que Cristo entiende tus decepciones. ¿Por qué? Porque Él también fue decepcionado más de una vez. Y ojo acá, por favor. ¿Fue decepcionado más de una vez, pastor? Sí. ¿Por los apóstoles solamente? ¿Por los que estaban al lado de Él solamente? No. No solo por Pedro, no solo por Judas únicamente, sino aún por quién. Por ti mismo y por mí mismo y por todos los que estamos en este lugar. Así que no me hables de decepciones. Así que no me hables de que no quieres servir en la iglesia porque es que me han herido, pastor. Me han herido. Es necesario que te pares firmes y entiendas que tú estás aquí por el Señor. Y que el que pone las manos en el arado y voltea hacia atrás, ¿qué dice la palabra? No es digno de mí. Por lo tanto, mi amado, el llamado es a que nos afiancemos en el Señor. Pongamos nuestra mirada en Él y estemos dispuestos hasta las últimas consecuencias en servirle al Señor. Él fue decepcionado una y otra vez, no solo por ellos, sino por todos. Y a pesar de eso, Él no tiene un plan B, mi amado. A pesar de que esa gente lo decepcionó, a pesar de que esa gente le quedó mal, a pesar de eso, y aquí vemos el amor y la gracia y la misericordia de nuestro Señor, a pesar de eso, Jesús nunca tuvo un plan B. Él sigue teniendo el mismo plan para llevar su evangelio hasta el último lugar de la tierra. ¿Y sabes cuál es ese plan? Somos tú y yo. El mismo plan A. Los apóstoles que se multiplicaron en una iglesia que hoy ha llenado todos los continentes, hasta llegar a nosotros que estamos hoy sentados en estas sillas. Tú y yo seguimos siendo ese plan. Gente imperfecta, gente que le ha defraudado más de una vez, pero que seguimos siendo ese plan para el Señor. ¿Sí se entiende esto allí? No hay un plan B, diga, no hay un plan B. Solo hay un plan A. Y mi amado, qué fuerte que Jesús llama a Pedro, y es importante esto. Qué fuerte es saber que Jesús llama a Pedro después de su resurrección y le dice, ¿cuáles son las palabras tan famosas que Jesús le dice después que resucita a Pedro? Cuando lo llama y lo mira a los ojos. ¿Se acuerda cuando le pregunta si lo amaba? ¿Se acuerda de eso? Qué fuerte, mi amado, escúcheme. Qué fuerte que Jesús, ese mismo que le dijo, aunque todos se vayan, yo nunca ¿qué? Te abandonaré. Esas fueron las palabras ¿de quién? De Pedro. Y tristemente todos sabemos que lo termina mirando de lejos y llorando, ¿cómo? Amargamente, dice la Escritura. Cristo resucita, acto seguido. ¿Y qué hace? Vuelve a llamar ¿a quién? A ese mismo Pedro. Mantenga la idea del plan A. Cristo no tiene un plan B. A pesar de las decepciones y de los errores, sigue teniendo el mismo plan A. Jesucristo muere en la cruz, mira de lejos a Pedro, lo ve, ¿no? Y ve cómo lo abandona y Pedro llora amargamente. Jesucristo resucita. ¿Y qué hace? Jesús cambia de plan. No, lo vuelve ¿a qué? A llamar a Jesús y lo vuelve a mirar y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. ¿Y cuál es inmediatamente las palabras que Jesús le dice a Pedro, afirmando de que él no tenía ningún plan B? Entonces, apacienta mis ovejas. Ese es Jesús. Ese, mi amado, es Jesús y sigue siendo el mismo Jesús. Yo voy a seguir confiando en ti, Pedro. Yo voy a seguir confiando en ti. Apacienta mis ovejas. No tengo un plan B. Sigo teniendo un plan A y es contigo.
Y es con cada uno de ellos, de esos débiles que tal vez se fueron y que me dejaron solo. Si ven la gracia y la misericordia del Señor en este momento, mis amados, Jesús tuvo que tolerar el error de aquellos que estaban cerca de Él y darles una segunda oportunidad. La pregunta aquí es, ¿estás tú dispuesto a darle una segunda oportunidad a aquellos que han cometido un error hacia ti? Aquellos que te han abandonado, aquellos que te han dejado solo, aquellos que sencillamente se han ido en el momento que más lo necesitas. ¿Estás tú dispuesto a dar una segunda oportunidad a aquellos que te han defraudado? Nosotros somos miembros, mis amados, de un cuerpo. Y por más decepciones que tengamos nosotros, sabemos que un día vamos a estar en la presencia del Señor y escucharemos su voz diciendo: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Así que a pesar de las decepciones, nuestro llamado es perdonar. Nuestro llamado es dar una segunda oportunidad. Y nuestro llamado, mis amados, es perseverar a pesar de todas las decepciones y de todas las circunstancias. Tú debes perseverar. Debes tolerar las decepciones de los demás. Aún amarlos y aún así también entender que muchas veces tú también vas a decepcionar a otros. Es importante, mis amados, considerar la siguiente pregunta. A la luz de lo que hemos escuchado hoy, ¿en cuál de estos dos grupos que aparecen en esta escena te identificas tú? ¿Con cuál de ellos te identificas? ¿Con los fariseos y herodianos que querían destruir a Jesús? No, pastor, jamás, no me metan en ese paquete. ¿Con la multitud que iba detrás de él para resolver sus problemas? ¿O con aquellos que fueron llamados por Jesús para servirle y para seguirlo? Si tú me dices que esta es la tercera opción y que ahí es donde tú mismo te metes, entonces, mis amados, si estás en ese grupo, ¿verdad? Porque no hay más opciones, solamente estas tres opciones. Si dices estar en el grupo de los que sirven a Jesús, es muy importante que te preguntes, ¿qué quieres de Jesús? En este momento pregúntate, ¿qué es lo que estás buscando de Jesús? ¿Qué es lo que tú quieres en este preciso momento del Señor Jesús? Pregúntate eso, mi amado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres a un terapeuta o quieres a un salvador? ¿Quieres a un genio de la lámpara que te resuelva todos tus problemas? ¿O quieres a un Señor que te gobierna por el resto de tu existencia y de tu humanidad? ¿Qué es lo que buscas de Jesús? Esta es la pregunta y yo creo que sería el título de este mensaje. ¿Qué es lo que buscas de Jesús? Los creyentes, mi amado, no están exentos a perder el foco. Tú y yo podemos perder el foco con el pasar de los años y de comenzar a buscar a Jesús por motivos equivocados. Y cuando eso pasa, tarde o temprano, seremos decepcionados. Porque Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Cristo nos llamó a cargar nuestra cruz. Él nos llamó a cargar nuestra cruz. Todos los apóstoles murieron martirizados por causa de su fe puesta en Cristo, por causa de cargar a Jesús, a la cruz de Jesús. Sabemos en el caso, excepto a Juan, ¿no? Que no sufrió ese caso, pero todos, la mayoría de ellos murieron martirizados. Pero a pesar de que tengamos que pasar aflicciones, vale el esfuerzo, aunque tengamos que dar la vida. Y este es un llamado al verdadero discipulado y a los verdaderos creyentes. Probablemente, mis amados, todos sabemos lo que está pasando, lo que anoche mismo comenzaron a anunciar por las redes sociales. Todos sabemos eso, lo que está sucediendo con Israel. Todos sabemos cómo otras naciones ya se están uniendo a esa guerra. Y tal vez, mi amado, tristemente, tú y yo nos vamos a encontrar en un momento donde la persecución hacia la iglesia de Cristo se va a desatar de una manera exorbitante. Ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar, pero puede llegar a suceder, que llegará el día, y nosotros no sabemos, pero eso va a pasar, mi amado, en que sencillamente nos hagan doblar rodillas ante un sistema y coloquen una gran cantidad de armas delante de nosotros y nos digan, ¿quién eres tú? ¿A quién sirves? ¿Al sistema o sigues a Cristo? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros en ese momento? ¿Vamos a hacer lo mismo que hizo la multitud? ¿O vamos a determinarnos verdaderamente a ser creyentes verdaderos que están dispuestos a darlo todo por el Señor? ¿Y por qué, pastor, usted me pide eso? ¿Por qué usted me dice eso a mí? Que yo tengo que dar mi vida por estas cosas. Pastor, por favor, usted no sabe quién soy yo. Simplemente yo le voy a decir algo. Yo no tengo argumentos más que este para decirle que usted lo debe hacer. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente Jesucristo es digno de eso. Porque Jesucristo, porque Dios es Dios. Porque Él es el merecedor de toda la gloria, de que rindamos nuestra vida, porque Él es absolutamente el todo que lo llena todo en todo, porque Él es merecedor de eso, porque Él es Dios y no hay salvación fuera de Jesús, porque Él es digno de la gloria, porque en esto está la vida eterna, en que conozcamos a Cristo, al Padre y a Jesucristo a quien ha enviado.
En eso está la vida eterna, juntamente con Él. La pregunta es, ¿a cuál grupo perteneces? ¿A la multitud o a los discípulos? ¿Perteneces a la multitud o a los discípulos, mis amados? Esa es la pregunta que te tienes que hacer en este momento. ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de Jesús? ¿Qué buscas de Jesús? Y cierro con estas aplicaciones. Número 1, no es nada nuevo que la gente esté buscando a Jesús solo por lo que Él les puede dar. Para quererlo como un amuleto y para llevarlo guindando, usted sabe, guindando allí. Y escucharlos diciendo frasecitas trilladas como esta: con Dios todo, sin Dios nada. ¿Ha escuchado a las personas diciendo eso? Pero lo quieren simplemente para eso, para decir que están con Dios, pero su vida está totalmente desfasada de la obediencia a Dios. El resultado de eso es que Jesús terminará alejándose de esas personas, las cuales ya probablemente hayan escuchado el Evangelio y por consiguiente no tienen excusas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús con la multitud que se acercaba a Él con el fin de simplemente recibir un beneficio? ¿Qué terminó haciendo Jesús? Apartándose de ellos. Este va a ser el resultado de muchas personas que simplemente se acercan a Jesús por querer recibir un beneficio, mas no porque lo quieran a Él. Necesitamos entender esto. Cuídate de no estar ofreciendo falsas expectativas a la gente. Cuídate de estar ofreciéndole falsas expectativas a las personas. Porque el día que esa gente llegue aquí y vea que en vez de arreglarse el problema, lo que se le está es empeorando. Porque si antes estaba en el mundo, ¿qué hacía el mundo? Lo aplaudía. Y ahora por salirse del mundo, mayor presión va a tener. Cuídate tú de estarle ofreciendo falsas expectativas a la gente. Porque esa gente, así como viene por el pan y por el pez que tú le estás ofreciendo, y al ver que no lo está recibiendo, esa persona se va a ¿qué? A ir nuevamente. Háblale claro a las personas y dígale que lo que ellos primero necesitan es ¿qué? Arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse de sus pecados, porque es su salvación lo que verdaderamente importa. Todo lo demás son añadiduras que el Señor las hará conforme a su voluntad, no conforme a una fe fingida de nosotros, de querernos, creer en los de la superfe y querer hacer cosas. No, el Señor es el que decide qué va a hacer con las personas. Lo verdaderamente importante es que vengan al arrepentimiento para que tengan salvación, para que las puertas del infierno se cierren y que las puertas del cielo se abran para esa persona. En cuanto a la autoridad de Dios, esta aplicación, ni los demonios se resistirán a Él. Escúchame, los demonios no se resisten a Él. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. Por tanto, escúchame, cuídate de estar presentando una falsa adoración a Dios. ¿Qué hacían los demonios? ¿Qué hacían? ¿Sé qué? ¿Sé qué? Se postraban ante Él. Los demonios se postraban ante Jesús. ¿Pero eso significaba una verdadera adoración? No significaba una verdadera adoración. Por lo tanto, ojo acá, mis amados, cuando estemos aquí, cuídate de estar ofreciendo una falsa adoración al Señor. Cuídate con estar ofreciendo una falsa adoración a Dios. Cuídate de solo estar aparentando una vida aquí. Recuerda que Dios constantemente está observándote y no puedes ser burlado. La Biblia dice categóricamente que tú puedes engañar a los hombres, pero Dios no puede ser burlado. Pídele a Dios que te haga nacer de nuevo. Arrepiéntete de tus pecados, así como yo necesito arrepentirme y como todos los que estamos en este lugar necesitamos arrepentirnos, tener una actitud constante de arrepentimiento delante de los ojos del Señor y pedirle a Él que te escudriñe, que te ayude a ser libre de todas esas cosas que tú pretendes y crees que te benefician, pero que en realidad te están hundiendo poco a poco, que te están hundiendo poco a poco y que tarde o temprano eso te va a pasar factura, mi amado. Pídele al Señor que te ayude a nacer de nuevo, que te ayude en tu arrepentimiento. Dios, y esta es la última aplicación, Dios usa hombres ordinarios para aquellos que tienen excusas y dicen, no, conmigo no lo va a hacer. Dios usa hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias. Dios usa a hombres sin mérito alguno, incapaces de hacer algo relevante. Todo es por su gracia. Y esto tumba, mi amado, la excusa de pensar que no puedes ser un instrumento en las manos de Dios y que no puedes hacer su voluntad. Así que, mi amado, la pregunta es entonces, ¿qué quieres de Jesús? ¿Qué buscas de Jesús? ¿En qué lado estás? ¿Estás en el lado de la multitud o estás en el lado de los discípulos? Y simplemente, mi amado, si por alguna razón tú te estás dando cuenta el día de hoy de que estás en la multitud equivocada
y que estabas en el lugar incorrecto. Entonces pídele al Señor hoy, no mañana. El tiempo no es mañana, el tiempo es cuando, es hoy. Pídele hoy que te ayude a ser de esos que quieren verdaderamente seguirle y que quieren verdaderamente, ¿qué? Servirle.